Desde la invención del fútbol siempre se ha escrito sobre él. Esto ha ido evolucionando con la invención de la radio y posteriormente de la tele, y la manera de contar las cosas ha cambiado. Por otro lado, desde la fundación del Real Club Deportivo de La Coruña, miles de personas se han sentido identificadas con un sentimiento, movidos por una pasión. Hoy en Futuribles tenemos a Javi Guillén, una persona que conoce todo esto de lo que acabamos de hablar. Periodista excelente, un deportivista de cuna y una persona que acaba de publicar un libro llamado Mucho que decir y poco que contar. Pues lo primero que te quería preguntar es cómo te ha ido esta semana de presentación del libro y qué tal. Bueno, pues de momento muy contento, la verdad. Empezamos, digamos, el lanzamiento oficial al mercado del libro fue el pasado miércoles, día 4 de diciembre, pero como sabes la presentación fue el día 2, así que digamos que fue un poco el día gordo, con Augusto César Lendoiro en esa presentación. La gente la verdad que quedó bastante contenta por lo que me dijo, se rió un montón. Lendoiro contó un montón de batallitas de la época, de algún palo que otro, y yo creo que estuvo bien. Y luego tuve 2 días después, el mismo miércoles 4, el mismo día que salía el libro, tuve la segunda presentación en Madrid, con Alfredo Santalena y con Pedro Riesco, presentada por Ciro López. Y la verdad es que esa fue muy divertida, porque coges a jugadores 30 años después que ya hablan sin ningún problema, hablan de salir de fiesta, hablan de secretos del vestuario que antes no se podían desvelar, y la gente la verdad que se rió mucho. Además allí, yo que venía de vivir en Madrid casi 20 años, pues fueron muchos amigos con sus parejas, gente que incluso que no le gusta el fútbol o que no tenía mucha idea de lo que era el Depor o aquel Super Depor, y la gente la verdad que disfrutó. A mí que viniese gente a decirme que no le gustaba el fútbol y que se lo había pasado muy bien, pues joder, siempre te agrada, ¿no? Que hayan pasado un buen rato, y al final se sorprendieron. Es una época, los 90, que es muy muy diferente a la de ahora, y ese día a día del equipo de aquel Super Depor es que no tiene absolutamente nada que ver con un equipo de fútbol profesional hoy en día. O sea, aquí fue más en plan familiar y allí en Madrid fue más plan amigos, relaciones profesionales y todo ese... Sí, aquí pues hombre, sí, tenía familia, tenía amigos de mis padres, tenía mis amigos de aquí de toda la vida, amigos de la infancia, tenía también, bueno, había periodistas, había deportivistas, gente que no conocía, como yo, que te conocía ahí. Tuve la suerte de ir. Y en Madrid para mí fue un poco un reencuentro, ¿no? También pues con amigos de allí, de la universidad, de los trabajos en los que estuve, de Cuatro, de Gol, otro tipo de gente, y también fueron deportivistas, ¿eh? En Madrid, como sabéis, hay un par de peñas muy numerosas además del Depor, y fueron, tanto de una como de la otra, fueron unos cuantos, que es de agradecer porque el horario no era bueno, era un miércoles a las 7 de la tarde, en Madrid con las distancias siempre es más complicado, y además había Copa del Rey que el Depor jugaba a las 8. Es verdad. Pero bueno, ahí estuvieron, y la verdad que la gente del Depor, varios me dijeron la misma frase: ojalá hubiera durado más, ojalá durase una hora más. La verdad que a los deportivistas les gusta, yo creo, recordar aquella época, y mira que la historia central del libro es un suceso dramático, pero bueno, yo creo que 30 años después la espina en general está quitada. Sí, justo eso te iba a preguntar, que nos contaras un poco por encima, para la gente que no conozca el libro, de qué va, sin desvelar mucho, pero que nos presentes un poco el libro. Bueno, el libro es una reconstrucción del famosísimo penalti de Jukic. Como sabéis, aquel Depor, aquel Super Depor tan humilde, llega a la última jornada después de estar 24 consecutivas en lo más alto de la clasificación, un equipo con una infraestructura muy limitada, que venía de ascender en el 91, este suceso es en el 94, y que, echando la vista atrás, antes del 91 venía de 18 años fuera del máximo nivel, entre segunda B, incluso tercera. Entonces, claro, fue todo demasiado rápido, fue subir, fue salvar sin extremis, y de repente comenzar un sueño en el que prácticamente nadie confiaba. Quizá Lendoiro, por aquello de que había hecho algo muy parecido con el Liceo, con el equipo de hockey, que lo había hecho campeón de Liga, de Copa, de Europa, de la Copa Intercontinental, de todo, pero claro, de repente era poner el fútbol a un equipo que era el Depor, con su historia detrás, larga, en ese momento ya más de 80 años, pero era un equipo del montón, como muchísimos, como la gran mayoría del fútbol español, ¿no? Con su gente detrás, pero que no había ganado nada. Y de repente, pues como digo, casi de la noche a la mañana, te ves ahí en la 92-93 que arranca con 5 victorias consecutivas, que aquel equipo va en serio, que aguanta en lo más alto, que luego queda tercero, pero que pelea ahí, que se clasifica a Europa por primera vez en su historia, y que arranca esa 93-94 siguiendo estando arriba. Lo podemos comparar igual con el Girona, que el año pasado arrancó muy fuerte, pero terminó desinflándose, y que ahora lo vemos en Champions, que le está costando muchísimo, que en la Liga ya no está tan arriba. Pues aquel equipo aguantó, y tanto que hizo un temporadón, y no ganó la Liga por la diferencia de goles, por el gol a horas.
y por un penalti en el último minuto de la Liga, que ya es complicado, ¿eh? Después de llevar líder desde principios de diciembre, llegó ahí mitad de mayo, aquel fatídico 14 de mayo, y ya te digo, último minuto de la Liga. O sea, es un guión macabro, de película, totalmente enrevesado, que es imposible de imaginar. Bueno, y también para preguntarte a título personal y tu experiencia laboral, tú has trabajado en la radio, has trabajado en la tele, en programas como El Golazo de Gol o Deportes 4, y también ahora acabas de escribir un libro. Entonces, queremos preguntarte por qué aspecto destacas o tú te quedarías, o el más te gusta de cada ambiente, de cada manera de comunicar. Bueno, a ver, en la radio tienes una ventaja que es la inmediatez. En la radio ahora mismo, si tú trabajas en la radio, pasa cualquier cosa y una llamada telefónica, cuentas eso para toda España, si quieres. Eso hoy en día con los teléfonos móviles, porque por ejemplo en esta época no era tan sencillo, pues es una pasada. También te hace pringar a todas horas, ojo con eso. Sí. Pero sí, a nivel comunicativo es una maravilla, ¿no? Esa capacidad. La tele tiene la ventaja de que tienes las imágenes, de que a mí me encanta el poder construir un relato, una historia apoyado en imágenes, ¿no? Con sonido, con imagen, con tu propia voz, que incluso le puedes poner música, entonces es como un relato más completo en ese sentido. La radio es, al oyente le haces más imaginar. También es cierto que sirve de acompañamiento, no os hacéis una idea, la cantidad de gente que agradece tener una radio al lado en determinados momentos del día. Desde gente mayor que está sola y que es su acompañamiento principal, a gente que nunca se tiene en cuenta pero que por la noche trabaja. Sí. Gente camioneros, gente que conduce, taxistas, gente en hospitales, gente que está de guardia, y que es un apoyo y un acompañamiento increíble. Siempre lo dice la gente que trabaja en programas de radio, que muchas veces llegan mensajes de esta gente. Y luego a nivel escrito, yo nunca trabajo en prensa escrita, sí que hice alguna cosa a nivel prensa digital, pero bueno, mínima, alguna colaboración. Y de repente me lancé con esto que ni yo mismo me lo creía. Decía, ¿de dónde voy a escribir un libro si nunca escribí? Pero bueno, fue una idea que se me ocurrió en la pandemia, en el confinamiento. Estaba en un ERTE, estaba viviendo solo en mi casa en Madrid. Y bueno, pues viendo ahí un poco la tele, leyendo algún libro, me vino ahí un chispazo y dije, tiene que haber un montón de historias alrededor del famoso penalti de Jukic que no hayan sido contadas. Pensé en un primer momento en aficionados, en cómo lo vivió gente en el campo. Recordé la mítica imagen, que no sé si la tienes en la mente, como detrás de la portería todo hay lleno de gente, multitud de gente, y dije, joder, es que esa gente, ¿quiénes son? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué escucharon? ¿Qué hicieron? Y por ahí empezó un poco la idea, más pensando en el aficionado, y luego fui ampliando ahí el rango de acción y ya entré en periodistas, en fotógrafos, en jugadores, en presidentes, en árbitros, y vamos, poco más y llamo a los 29.000 y pico que estaban en el redactor aquel día. En relación con esto que nos estás explicando de cómo se te ocurrió la idea, esta idea en general, no de este libro, pero de escribir un libro, ¿es algo que tenías ya desde hace tiempo, una meta personal desde que estudiaste periodismo, desde que eras pequeño o algo así, o surgió aparte de conocer esta historia? Que va, no. Yo, si me dices cuando estudiaba periodismo escribir un libro, vamos, que no, ni si le preguntas a la gente de mi alrededor diría, ¿pero dónde va este? De hecho, cuando lo dije así por primera vez a mis padres y eso, me miraron con cara de este loco que nos está contando. ¿En qué se está metiendo? Sí, que se está metiendo. Yo creo que no se lo creían ni ellos. En plan, bueno, ya se le pasará esta idea. No era una meta, ya te digo, fue totalmente repentino. O sea, fue que se me iluminó algo, ahí me hizo ahí la chispa periodística se encendió de repente y dije, ahí tiene que haber una historia. Es algo que me pasó más veces, ya pensando en el trabajo, en la tele, pues se te ocurren y lo propones allí en la tele. Oye, ¿podemos hacer un reportaje de tal cosa? Y a veces aciertas, otras no. Y este fue por mi cuenta y dije, joder, pues tiene que haber chicha ahí, como luego, joder, encontré aquí un montón. Y fue, fue, ya te digo, ese chispazo periodístico que también igual la necesidad de encontrar en ese momento otra cosa también que me motivase muchísimo, porque al final para esto hay que estar motivado. O sea, si alguien se quiere embarcar en una aventura como esta, con tanta documentación detrás, con tanta entrevista, tienes que dedicarle muchísimas horas. No es algo que se haga por un rendimiento económico, porque por desgracia de los libros prácticamente no vive nadie. O sea, te da un rendimiento muy bajito. Pero fue un reto personal que lo disfruté mucho por el camino, que también me agobió en algún momento, que también me supuso pues dejar de hacer cosas que me gustaban. Yo salía en bici todos los fines de semana y hacía un montón de kilómetros, pues tuve que bajar el ritmo o no salir, pues dejar de ver a mi familia en momentos dados, amigos, a mi novia, y dedicarle mucho tiempo, muchos fines de semana, muchas noches, muchas tardes.
Pero bueno, ahí está el resultado, aquí está la criatura. Y contento. Y contento, hombre, contento, sí. Si me dices si volvería a hacer otro ahora mismo, te digo que quiero descansar. Hay que descansar. Ya el futuro, quién sabe. Ya ahora me llueven peticiones, pero bueno, que esto lleva mucho tiempo hacerlo. Sí, sí, y hablando de eso, de la publicación de libros, ahora mismo vivimos un buen momento en el periodismo y en la publicación de libros de literatura deportiva. ¿Hay algún libro que te haya inspirado para escribir el tuyo o que te haya gustado especialmente, que puedes recomendar? ¿Algún libro de fútbol, por ejemplo? Sí, hubo uno que me inspiró. Como te decía antes, que la idea surgió en el confinamiento. Yo ahí estaba leyendo un libro de Marcos Gendre, Branquiazul, que son historietas y testimonios de la época, bueno, de un poquito antes de que empezase la época del Depor y toda la época, son como finales de los 80, 90 hasta el 2000 y pico, contada pues por jugadores, por aficionados, por periodistas, y ahí fue un poco donde a mí la mezcla de eso con ver la imagen del penalti fue donde eso conectó y se me ocurrió la idea, y ese fue el libro que me inspiró, y un libro que para la gente deportivista, el que no haya leído, yo lo recomiendo porque la verdad que es muy divertido. Está contado por capítulos y en cada capítulo hay fragmentos de cada persona que habla, o sea, quiero decir, no está escrito por el autor, son como transcripciones de las propias conversaciones que iba teniendo con cada entrevistado. Y la verdad es que hay historias bastante curiosas, y por ahí te digo, por ahí un poco comenzó la historia mía. Y tú como deportivista, este libro trata de una historia o de un episodio algo trágico, triste se podría decir, pero también para darle una nota más optimista a esta entrevista quería que nos contaras un momento o el mejor momento que has vivido como aficionado al Depor. Vale, te diría que es un episodio completamente dramático. Sí. Ahora con perspectiva 30 años después ya lo vemos de otra manera. Hombre, es que ahora mismo quedar segundo en Liga no es un drama. Damos palmas con las orejas, vamos. Claro. Pero en ese momento fue durísimo, ¿eh? Sí. Fue muy duro. ¿Qué pasa? Que luego vino todo lo que sucedió a continuación. Menos mal. La Copa del Rey del siguiente, la Liga 6 años después, pero imagínate si el Depor no llega a ganar ningún título después, que sería lo más normal, por otra parte, por el tipo de equipo que es, como le pasa a la gran mayoría de equipos, que no tienen títulos o que tienen uno por ahí suelto. El Depor, por suerte, pudo ganar la Liga, pero muchos de los jugadores que estaban este año no pudieron ganar esa Liga, la mayoría, de hecho, y a día de hoy pues les duele, lógicamente, tienen esa espina clavada. Se alegraron con la del 2000, pero como me decía Liaño, que estuvo en Riazor cuando el Depor ganó la Liga del 2000, decía, yo estuve allí, me alegré, pero joder, es que yo podía estar ahí, es que yo pude tener esa Liga, y no se la llevaron. Hay aficionados que, según me contaron, que no volvieron a Riazor desde aquel día, de los tocados que se quedaron, o sea que imagínate lo que supuso. Pero bueno, que me voy por las ramas. Contestando a tu pregunta, me decías el mejor momento, ¿no? Que yo haya vivido con... Pues hombre, es difícil. Ahí yo creo que está el trío que la mayor parte de la gente escoge, es la Liga, el Centenariazo y la Champions aquella, la remontada con el Milan. Yo viví la remontada con el Milan en Riazor y fue una cosa impresionante, fue una locura. O sea, además es que ya remontabas al campeón de Europa, venías de Gargarta al subcampeón, que era la Juve, o sea, ya venías de dos bichos dejarlos atrás, la remontada aquella fue tremenda. Y es que luego estabas a nada de llegar a una final de la Champions, es que no hay nada comparable a eso. Y nos quedamos a nada, ¿no? A ese partido del Oporto, que también me acuerdo de, joder, ese fue duro. Yo, así como vivirlo en primera persona, aquel Centenariazo no pude ir a Madrid, lo vi aquí en Coruña, lo vi en la pantalla del Palacio de Deportes y fue tremendo, y la celebración y lo que suponía, porque no era una copa cualquiera, era cargarte al Real Madrid en su campo, y aquello fue muy grande. También la Liga la vi en el Palacio de los Deportes, no pude estar en el estadio, era un poco pequeño y costaba mucha pasta las entradas y mis padres dijeron que no. me imagino. Pero bueno, sí que lo viví en la ciudad, la celebración, al día siguiente María Pita y demás, y joder, fue una pasada. Es que es ganar una liga, es que es algo muy gordo, que es que si echamos, pues mira, desde este año, en los últimos 30 años, pues ha ganado la liga el Madrid, el Barça, el Atlético, el Valencia, el Depor, y ya está. Es que no es una liga cualquiera. Así que esos tres. La verdad es que es difícil quedarse con uno, ¿eh? Sí, normal. Nos contabas que has hecho muchas entrevistas para este libro, entonces también sé que va a ser complicado, pero que te intentes quedar con una o un jugador que te haga mucha ilusión, te haya hecho mucha ilusión entrevistar.
Bueno, me hizo ilusión lógicamente Jukic por ser el protagonista de la historia y porque me costó un montón, porque ya me avisaron que no le agrada demasiado regular esto, aunque habló muchas veces. Yo creo que lo pillé en un momento también en el que no tenía ganas de hablar, que estaba muy desconectado, no solo conmigo, en general, porque me dijeron un poco del mundo. Estaba allí en Serbia, creo que allí tiene un terreno y estaría allí un poco a su bola. Y hombre, me hizo ilusión conseguirlo porque veía que se acercaba un poco el momento de tener el libro escrito y que no lo conseguía. Y ya el portero González, que es el otro gran protagonista de la escena, tampoco, entre comillas, no lo conseguí. Sí que hablé con él, pero no quiso hablar porque, bueno, es un tipo peculiar que quedó muy marcado por esta acción. Es recordado en el mundo del fútbol por el hombre que le paró el penalti a Jukic. Y como él me dijo, se prometió a él mismo que no volvía a hablar del tema, que ya había hablado lo suficiente y que no quería volver a hablar y que respetase su decisión. Y bueno, de convencer no quiso y oye, respetable. Y luego pues yo creo que también con Lendoiro, ¿no? Como gran ideólogo, creador de aquel Super Depor, como el hombre que hizo soñar a la ciudad y que cambió la historia del Depor, principal artífice, ¿no? Como mandamás del club en ese momento, pues también me hizo ilusión. Además se portó muy bien conmigo, me escribió el prólogo, me ayudó un montón. Y creo que también, pero bueno, es que como son tanta gente, te podría decir muchos que me hicieron ilusión. Luego jugadores que me sorprendieron, para bien, tratos muy buenos, como Quique Sánchez Flores, por ejemplo, que estaba aquí en Valencia, que hoy en día es entrenador, es muy conocido. Y de hecho le gustó mucho la idea, que no siempre es fácil porque también aquel Valencia quedó un poco señalado, ¿no? Con todo el asunto de las primas, con que compitieron. Que tengamos recuerdo de eso es complicado. Sí, no es que tenga un buen recuerdo exactamente, de hecho le notas hasta un punto como, no sé si decir dolido, pero que sí que apenado. Él decía, joder, es que la verdad es que echas la vista atrás 30 años después y qué mala suerte que nos tocara estar en aquel momento y qué pena que aquel Depor no hubiera ganado aquella liga que tanto se lo merecía y que en general el fútbol español la gente se suele alegrar, ¿no? Cuando aparece un equipo pequeñito y hace frente al Barça, al Madrid, a los de siempre, ¿no? Y bueno, si es que en general la gente del Valencia, que hoy en día dice, bueno, parece que hay un odio enorme entre Valencia y Coruña, bueno, ahora ya un poco más distanciado porque el Depor no está arriba, pero que, bueno, lo habréis vivido toda la década, incluso del 2000 largo, los Depor Valencia eran muy calientes. La propia afición del Valencia, en la previa del partido, lo cuento en el libro, la afición del Valencia mayoritariamente quería que el Depor ganase la Liga, o sea, quería que su equipo perdiese esa última jornada, en la que no se jugaba nada, para que el Depor ganase la Liga, porque además ellos tienen cierta rivalidad, digamos, futbolística y política con el Barça. Y era un clamor que el valencianismo quería que ganase la Liga, dicho por muchos jugadores del Valencia también, ¿eh? Pero bueno, luego pasó lo que pasó y empezó una enemistad bastante gorda. Eso, hablabas de Lendoiro, que fue uno de los invitados de honor, por así decirlo, en la presentación en la que tuve suerte de asistir en Coruña. El gran invitado. El gran invitado, sí, bueno, también estuvo Mario, por ejemplo, sí. Pero sí, Lendoiro es otro nivel, que también tuviste suerte que estuvo que fue partícipe del libro, escribiendo el prólogo, y quería que nos contaras cómo es trabajar con él y tu opinión o qué nos puedes contar para los que no tuvimos la suerte de presenciar o estar mientras que él era el presidente del Depor, pues contarnos un poco sobre él. Bueno, como te decía antes, empecé contactando con aficionados, fue un poco la idea inicial. Sabía que iba a contactar también con gente del club, con jugadores, con Lendoiro. Y Lendoiro, pues sí, no tardé demasiado en hablar con él. La primera vez, yo esto lo empecé principios de julio o incluso finales de junio del 2022. Y con Lendoiro yo creo que nos vimos, me parece que a principios de agosto, un mes y pico después. Ya había entrevistado a un puñado de gente. Y la verdad es que la idea le gustó, a ver, eso es lógico, a él le gusta recordar esa época porque es el inicio del gran Depor que vino después y de que hoy en día el Depor tenga la masa social que tiene. O sea, al final hay una herencia muy grande de toda esta época, están, como se dice siempre, ¿no?, transmitido de generación en generación y de padres a hijos y si todo esto no sucediese, seguramente pues a Riazor seguirían yendo los 5.000, 6.000, 7.000 que iban en los 80, o quién sabe dónde estaría el Depor, o igual hubiera desaparecido, porque en el 88 estuvo muy cerquita de desaparecer. Entonces bueno, le pareció buena idea y el trato con él perfecto. Nos vimos esa primera vez, él hizo una entrevista larga de hora y pico y bueno, yo luego seguí buceando ahí en todos esos años. Te digo, al principio también yo lo enfocaba más al penalti, pero luego dije, joder, es que hay que contar
de dónde venía este equipo, o sea, cómo llega el Depor a ese penalti, donde no era ni medio normal que un equipo con esa estructura, joder, que entre directiva y empleados no llegaban a 15 personas, que no tenían un campo de entrenamiento, Dar contexto, que los viajes eran una locura, que se movían aquí en un autobús, que le fallaban los frenos y que se estropeaba cada 2x3, o sea, no era normal, o sea, la infraestructura de un equipo, no sé, igual de segunda B. Entonces, que pudiese, exactamente, entonces tú, dar contexto, ¿no? Un poco mostrar a la gente de cómo era el día a día y de dónde venía el club. Y como digo, nada, el Lendoiro, pues luego ya quedamos más adelante una segunda vez, luego hablamos bastante por mensajes y nada, la verdad es que encantado. Le comenté la idea del prólogo, escribí casi al momento, o sea, fue muy rápido y se portó muy bien conmigo, nada, palabras de agradecimiento, y el otro día encantado en la presentación, hace poquito hablé con él otra vez, que me preguntó que cómo iban las ventas y bien, yo entiendo que también un poco el libro, pues como decía el otro día Ciro López de Madrid, que fue el encargado de presentarlo, también yo creo que sirve un poco de homenaje, ¿no? a todo ese equipo, a todos los, desde el Lendoiro al resto de la directiva, empleados, entrenadores, jugadores, porque cambiaron la historia del club y cambiaron también, yo diría, el estado anímico de esta ciudad. Hoy en día no se entiende Coruña sin el Depor. En ese momento, pues el Depor era, pues sí, hombre, algo más de Coruña, que fuera muy futbolero le gustaba, iría a Riazor de vez en cuando, pero no era lo principal. De hecho, lo cuento, es que iba más gente, no siempre, pero había fines de semana que iba más gente a ver el Liceo, a ver el hockey, que al Depor. Que pienso a la hora. Sí, sí. Que hay que 60 veces más el Riazor. Sí, sí. Y hablando de ahora, te quería preguntar por tu relación con el Deportivo, cómo has llevado el ser aficionado del Depor desde la distancia, incluso los años que has estado aquí, qué opinas del proyecto deportivo que hay ahora mismo y de cómo está el equipo, básicamente. Pues mira, ya que me preguntas lo de la distancia, creo que fui muy afortunado, porque el Depor deja de jugar la Champions en la temporada 2004-2005, que no me equivoco yo, sí, 2004-2005, y yo justo me voy a Madrid, empiezo la universidad en octubre de 2005. Digamos que justo coincide que me voy yo de Coruña un poco con la caída lentamente del Depor, ¿no? De desaparecer, de estar ahí arriba, de pelear por títulos, de estar en Europa. Entonces tuve la suerte de vivir toda esa época dorada, de ser socio, de ver todos los 5 años de Champions en Riazor, que era una auténtica pasada, pues de vivirlo en primera persona. Luego me fui, pues lógicamente, los que somos deportivistas, pues echas de menos ir a Riazor, ir con tus amigos, las previas, después hablar, pero bueno, me fui a Madrid, y Madrid pues sigue siendo del Depor y hay muchísima gente del Depor, hay un par de peñas muy numerosas y pues lo sigues igual, y al final cuando estabas en primera pues tenías partidos del Madrid, del Atleti, del Rayo, el Getafe, desplazamientos más o menos cercanos, y cuando el Depor fue cayendo pues a segunda, primera federación, pues lo mismo, entre partidos por allí y partidos cerca, pues los que somos fieles, ¿no? Y seguimos siguiendo al equipo, seguimos yendo a algún partido que otro fuera de casa, viniendo aquí también a los gordos, pues estuve en los descensos, estuve en los ascensos, y estando en Madrid, pues mucha gente, claro, te preguntaba también, joder, pero ¿cómo el Depor cayó tan abajo, ¿no? ¿Cómo, con lo alto que ha estado, con que estaba ahí hace 4 días, peleaba por títulos y estaba en Champions, cómo está ahí tan abajo, ¿no? A la gente le llamaba la atención. Y sí que en general te das cuenta que es un equipo que aquí se dice, ¿no? Que mucha gente decía que era el segundo equipo de los españoles. Hombre, no ya ahora a esos niveles, lógicamente, pero que sí que en general yo creo que sigue cayendo simpático, por aquel recuerdo. Como última pregunta y para acabar la entrevista, que nos hables un poco de qué jugadores del Deportivo ahora mismo son los que más te gustan, tu experiencia viendo el equipo últimamente y cómo lo estás llevando. Pues jugadores que más me gustan, yo creo que un poco como casi todo el mundo, ¿no? Es que lo que tiene el Depor arriba, los dos extremos, Mella y Yeremay, son una auténtica pasada. Mario Soriano me encanta, Lucas, que vamos a decir de Lucas, el héroe del ascenso y que volvió de la manera que regresó aquí. Yo creo que ahí, por un lado, la suerte de contar en segunda con un jugador del nivel de Lucas, que aunque tenga la edad que tenga, pues te sigue dando rendimiento. Mira el otro día en Cádiz, aunque a veces le cueste un poquito más o no tenga el físico o el aguante de cuando es más joven, lógicamente, pero luego es que hay 3 chavales ahí que van a jugar este fin de semana juntos que ojalá aguanten en el Depor por muchos años, cosa que dudo, la verdad. Yo vivo con miedo ya el mercado de invierno.
Yo cada vez que veo a Jeremai hacer ahí diabluras digo, joder, igual es mejor que no las haga. Empiezo a hacerlas en febrero. Hay que encontrar un equilibrio, entre que nos dé la gloria y cuando veo que sale en el marca ahí el máximo regateador de España, no sé cuántos de Europa, que sale en Panenka, digo, joder, esto no nos viene nada bien. Pero bueno, mira, dentro de lo malo, son jugadores que tienen un contrato ya largo, están renovados, sí, y que si se van a dejar pasta, y eso también es importante. Está bien hecho. Es que, claro, es que te tienes que dar cuenta también del club que eres, o sea, es que es muy difícil aguantar a estos jugadores. Ya bastante que están ahora mismo en el deporte. Ya bien han hecho en renovar los años que lo han hecho. Exactamente. Así que yo creo que es disfrutarlo lo que se pueda. Ojalá el Depor pudiese subir a primera este año, cosa que veo muy difícil, porque bueno, sí que si eso pasa, pues seguramente sigan, o será más fácil, pero si no pasa, pues me imagino que no van a durar mucho tiempo. Pero bueno, ¿y cómo veo el equipo? ¿Cómo veo el proyecto? Pues a ver, yo vi a mucha gente demasiado lanzada después del ascenso, creyendo ya que el objetivo era volver a sumar otro ascenso. Es que las expectativas aquí son muy altas. Aquí la gente se dispara y cuando llegamos a primera el objetivo será entrar en Champions, o sea, no tengas ninguna duda. El mismo o ganar la Liga. Es ascender y a Europa, ¿no? Claro, entonces... Joder, yo creo que hay que tener capacidad de echar la vista atrás y ver que vienes de 4 años muy jodidos, de estar en el barro y de costar mucho salir de ahí, y con equipos muy buenos para la categoría. Y segunda está llena de clubes históricos, de clubes con potencial, de grandes jugadores. No es nada fácil, lo estamos viendo, no es fácil competir, que a veces, mira, venimos a decir, joder, tenemos un gran ataque, nos cuesta mucho marcar goles también, Entonces yo creo que el objetivo principal es asegurar más o menos los 50 puntos que te dan la salvación, y oye, pues cuando los tengas y puedes mirar hacia arriba, pues ojalá. Lo bueno de segunda es que si los enganchas más o menos rápido, como luego cojas una rachita, te metes hacia la zona de playoff, porque normalmente las distancias casi siempre son muy cortitas. Pero para mí lo lógico es este año salvarte, ojalá sea sin sufrir, y ya pues poco a poco ir construyendo ese proyecto para subir. Pero es que tenemos el ejemplo, por ejemplo, del Zaragoza, que es un equipo histórico, una ciudad mucho más grande que Coruña, un equipo que tiene incluso hasta títulos europeos, con más palmares que el Depor, y lleva, no sé, 13 años, creo, 12, muchísimo, en segunda división, y no sale de ahí, y ha estado cerca de irse también a Primera Federación o a Segunda B, o sea, por eso yo creo que hay que mantener la calma. Hay un proyecto bueno de cantera, estamos viendo que los jugadores van subiendo poco a poco. Este año ha entrado Barcia en el 11 titular, eso es algo que antes no había, que no llegaban jugadores de la cantera 11, que era muy difícil, entonces eso también hay que valorarlo, pero con la paciencia de vida, con que hay chavales que con 18 asoman y lo revientan, pero no es normal, lo normal es que tardes un poquito más. Sí. Barcia ya lleva ahí llamando a la puerta, o lleva sonando su nombre un par o tres, si me apuras, y se ha sentado este año. Entonces creo que hay que ir también con calma, no todos los chicos tienen su proceso de maduración, y habrá alguno que llegue con 18, otro con 20 y otro con 23, y igual el de 23 el día de mañana acaba siendo mejor que el de 18, o sea que paso a paso. Y luego sí que a nivel dirección deportiva pues me falta un poco acertar con los fichajes, porque los últimos 2 años hemos visto que han hecho un montón de incorporaciones, y joder, es que la mayoría no han salido bien. Y gente que ha costado pasta, que ha tenido fichas muy altas, sobre todo la temporada pasada, que no salieron bien. Y este año pues también vemos ahí que sabíamos todos que hacía falta un buen delantero, y joder, llegaron 2, pero igual era mejor que hubiese llegado 1 con la pasta de los 2 y que fuese mejor, ¿no? Pero bueno, hay que acertar, y me imagino que el Depor irá ahora al mercado de invierno, y para mí es importante acertar, porque si no vamos a sufrir. Sí. Porque como pilla una gripe larga algunos de los de arriba, vamos a temblar. Así que bueno, sí que confío en que el Depor se va a salvar. Hay gente un poco preocupada, yo sí que creo que hay equipo para salvarse, y sí que creo que se va a salvar, y bueno, ojalá poco a poco construir ese regreso a primera, y ya luego con paciencia, nada de que entre las prisas otra vez. Pues muchísimas gracias, eso sería todo. Gracias por darnos esta entrevista y por tu implicación a la hora de ayudarnos para que todo saliera bien, o sea que muchísimas gracias. Nada, hombre, gracias a vosotros, y nada, espero que hayáis pasado un buen rato, que os mole el libro, y que os haya podido ayudar, y joder, y que os pongan buena nota, ¿no?, en este trabajo. Esperemos. Que es lo más importante al fin y al cabo. Y así cerramos este viaje entre fútbol, historia y palabras. Como decía Michael Robinson, no hay mejor guionista que el fútbol, su magia está en lo inesperado, porque al final, como también recordaba Marcelo Bielsa, el fútbol tiene la capacidad de contar historias que las palabras no alcanzan a describir.
Gracias por acompañarnos y por seguir viviendo esta pasión con nosotros. Hasta la próxima. It's time to go!